El anuncio de la dimisión del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, ha causado una profunda conmoción tanto en el ámbito político como en la sociedad española. Este giro inesperado en su carrera política ha dejado a muchos sorprendidos, desconcertados y, en algunos casos, incrédulos. La noticia de su salida no solo se refiere a un cambio de rumbo profesional, sino que ha desencadenado una serie de especulaciones sobre las razones detrás de esta decisión tan tajante. Torres, quien durante su carrera política ha sido una figura clave dentro del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, anunció su dimisión en medio de un contexto cargado de tensión política, pública y social. Según el propio ministro, su renuncia responde a problemas de salud graves, específicamente a un diagnóstico de cáncer de próstata. Esta enfermedad, aunque tiene un tratamiento disponible, ha sido descrita por los médicos como operable, lo que ha generado cierta tranquilidad entre sus seguidores y allegados. Sin embargo, la noticia de su retirada no se limita a las cuestiones de salud, ya que surge en un momento de creciente presión pública y política, en el que el ministro se encuentra envuelto en uno de los mayores escándalos de corrupción que ha sacudido al Partido Socialista en los últimos años. Este caso, conocido como el caso Koldo, ha puesto en el centro del debate público las prácticas de corrupción dentro de las estructuras de poder del gobierno y ha dejado en entredicho la integridad de varios de sus miembros, incluyendo a personas cercanas al propio Ángel Víctor Torres. Aunque el ministro ha insistido en que su dimisión está motivada únicamente por razones de salud, el momento en que ocurre esta decisión ha hecho que muchos cuestionen si la verdadera causa de su retiro está relacionada con el creciente escándalo político que involucra a varios de sus colaboradores más cercanos. El caso Koldo ha puesto en evidencia una red de corrupción relacionada con la compra de mascarillas durante la crisis sanitaria del COVID-19, una trama que involucra a Koldo García, un asesor del exministro José Luis Ábalos, quien fue detenido en febrero de 2024. Las investigaciones apuntan a que García, aprovechando su red de contactos dentro del aparato gubernamental, logró acceder a contratos públicos para la adquisición de material sanitario, específicamente mascarillas, que en ese momento se consideraban vitales para proteger a la población frente a la pandemia. Lo que en un principio parecía ser una operación legítima y en beneficio de la salud pública, pronto se transformó en un escándalo cuando se descubrió que García y otros implicados habrían recibido comisiones en efectivo a cambio de favorecer a ciertas empresas proveedoras en los contratos públicos. Este tipo de corrupción, en la que se combina el uso de influencias políticas con la apropiación indebida de recursos públicos, ha generado una profunda desconfianza en la ciudadanía y ha dejado en una posición incómoda a varios miembros del gobierno, quienes han sido acusados de encubrir estos delitos y de beneficiarse personalmente de ellos. La trama se complica aún más cuando se analiza el aumento inexplicable del patrimonio personal de Koldo García entre los años 2020 y 2022. Según los informes de las autoridades encargadas de la investigación, García habría logrado acumular una fortuna considerable durante ese periodo, comprando propiedades inmobiliarias de lujo y aumentando su capital personal de manera notoria. Esto ha suscitado fuertes dudas sobre el origen de los fondos con los que García financió sus adquisiciones, lo que ha dado pie a la hipótesis de que estos recursos provenían de las comisiones ilegales que recibió a través de su implicación en los contratos públicos de material sanitario. La magnitud del caso y las implicaciones que tiene en la reputación del gobierno han generado un debate candente sobre la transparencia de las instituciones políticas y sobre las posibles complicidades que pudieron haber existido dentro del Partido Socialista para encubrir este tipo de prácticas corruptas. El caso Koldo no solo ha revelado la existencia de un esquema de corrupción que afecta a varias figuras del gobierno, sino que también ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades del sistema de contratación pública y de la gestión de los recursos en tiempos de crisis. Durante la pandemia, las compras de material sanitario fueron una prioridad para el gobierno, pero también fueron una oportunidad para aquellos que, aprovechando las circunstancias excepcionales, lograron enriquecerse ilícitamente a través de prácticas corruptas. Este escándalo ha sacudido la confianza de la sociedad española en sus líderes y en las instituciones gubernamentales, lo que ha generado un ambiente de creciente escepticismo en torno a la ética y la moralidad de aquellos que ostentan el poder político. En este contexto, la dimisión de Ángel Víctor Torres, aunque oficialmente atribuida a motivos de salud, no ha hecho más que aumentar las especulaciones sobre el verdadero motivo de su retiro. Si bien el diagnóstico de cáncer de próstata es, sin duda, una razón comprensible para alejarse temporalmente de la vida pública, el momento en que se produce esta dimisión no ha pasado desapercibido. Muchos observadores políticos y medios de comunicación han señalado que,
dada la gravedad del caso Koldo y las implicaciones que este tiene para varios miembros del gobierno, es posible que Torres haya decidido retirarse para evitar que su nombre se vea más asociado a este escándalo y para poner distancia entre sí mismo y los miembros de su partido que están siendo investigados. La coincidencia temporal entre su dimisión y el auge del caso ha generado una serie de preguntas que, hasta el momento, no tienen respuesta clara. Algunos sugieren que la salida de Torres podría haber sido una medida de autoprotección, una forma de evitar que su salud se convierta en un tema secundario en medio de una tormenta política. Mientras que otros creen que la dimisión podría estar relacionada con un intento de preservar la imagen del Partido Socialista en un momento especialmente delicado para la formación. A pesar de las explicaciones oficiales sobre los motivos personales de su dimisión, el hecho de que Torres haya sido una de las figuras más visibles del gobierno durante la crisis sanitaria y haya estado en contacto cercano con los implicados en el caso Koldo hace que muchos no crean que su salida sea solo un tema de salud. El retiro de Torres ocurre en un momento de máxima tensión política, cuando el Partido Socialista se encuentra en una encrucijada, con la presión de la oposición, los medios de comunicación y una parte significativa de la sociedad que exige explicaciones claras sobre las prácticas de corrupción que han afectado al gobierno. La dimisión de Torres, si bien es un golpe para el gobierno, no resuelve las preguntas más amplias que plantea el caso. De hecho, la salida de uno de sus miembros más influyentes podría ser solo la punta del iceberg, ya que se espera que las investigaciones continúen, y es probable que otros nombres salgan a la luz conforme avance el proceso judicial. Mientras tanto, el caso Koldo sigue siendo un tema candente en la política española, y la renuncia de Ángel Víctor Torres no ha hecho más que abrir un nuevo capítulo en esta trama de corrupción que amenaza con dejar una marca indeleble en la historia reciente del país. En última instancia, la dimisión de Ángel Víctor Torres y su retiro de la política no solo se dan en el contexto de su enfermedad, sino en un momento crítico para la política española, en el que la corrupción se ha convertido en uno de los temas más debatidos y preocupantes. Mientras el caso Koldo sigue siendo investigado y las implicaciones de este escándalo se profundizan, la salida de Torres deja una sensación de incertidumbre sobre el futuro del Partido Socialista y sobre cómo se enfrentarán las instituciones políticas españolas a la creciente demanda de transparencia y responsabilidad por parte de la sociedad. El tiempo dirá si la renuncia de Torres es, de hecho, una decisión personal motivada por su salud, o si, por el contrario, es una maniobra para poner fin a su vinculación con un escándalo de corrupción que sigue amenazando con hacer tambalear los cimientos del gobierno español. La situación de Ángel Víctor Torres, el hasta entonces ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, se complicó aún más en diciembre de 2024, cuando el periódico El Mundo publicó una serie de mensajes de texto intercambiados entre él y Koldo García, uno de los protagonistas del escandaloso caso de corrupción que ha sacudido al Partido Socialista en los últimos años. Estos mensajes, obtenidos por el diario en el marco de una investigación en curso, mostraron que Torres estaba involucrado en conversaciones con García, en las que ambos discutían transacciones de pagos por un total de 12 millones de euros. Según los textos revelados, dichos pagos estaban destinados a Víctor Daldama, un empresario conocido por su vinculación a la trama de corrupción, quien operaba como uno de los intermediarios o conseguidores dentro de esta red ilícita que manejaba negociaciones relacionadas con la compra de mascarillas durante la crisis sanitaria del COVID-19. Los pagos que se mencionaban en los mensajes estaban vinculados a la distribución de comisiones ilegales por contratos públicos de gran envergadura, lo que resultó ser un escándalo de proporciones épicas dentro del ámbito político y social. La publicación de estos mensajes de texto provocó un terremoto político en España, exacerbando aún más la tensión en torno a la figura de Torres. Las conversaciones reveladas no solo confirmaban que el ministro estaba implicado en una trama corrupta de gran escala, sino que también lo vinculaban directamente con figuras clave de la corrupción, como García y Daldama. Las implicaciones de estos pagos y las comisiones asociadas a ellos fueron percibidas como pruebas de la utilización de fondos públicos para fines privados, lo que rápidamente destapó una red de favoritismos y prácticas ilegales dentro de la administración pública. Esto fue suficiente para que los principales partidos de la oposición, especialmente el Partido Popular PP y Vox, comenzaran a exigir la dimisión inmediata de Torres, acusándolo no solo de estar involucrado en este escándalo, sino también de haber mentido en reiteradas ocasiones acerca de su vinculación con los hechos que ahora salían a la luz. El escándalo estalló de tal magnitud que las demandas de dimisión fueron formuladas con fuerza y sin reparos.
El Partido Popular, a través de su vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Elías Bendodo, no tardó en recordar a Torres unas declaraciones previas que había hecho en el pasado, cuando afirmó categóricamente que renunciaría a su puesto si alguna vez se demostraba que su gestión había favorecido intereses privados por encima del interés público. Bendodo aprovechó este comentario del ministro para reforzar la exigencia de su dimisión, argumentando que, con los mensajes filtrados, había quedado claro que Torres no solo había favorecido a intereses privados, sino que además había mantenido relaciones con personas vinculadas a una red de corrupción que estaba utilizando los fondos públicos para enriquecerse a través de comisiones ilegales. En este sentido, Bendodo consideró que el comportamiento de Torres era una flagrante violación de los principios éticos y morales que debe seguir un servidor público, y que no podía permanecer en su cargo bajo ninguna circunstancia. Elías Bendodo también señaló que Koldo García no era una figura pública ni una persona con la que Torres debería haber tenido relación alguna, especialmente si se tiene en cuenta el perfil ilícito de García y su implicación en la trama corrupta. Así, para el PP, la relación entre Torres y García representaba una falta de transparencia y una vulneración de la confianza pública depositada en su rol ministerial. La filtración de los mensajes no solo afectó la imagen de Torres, sino que también generó una crisis de confianza dentro del propio Partido Socialista, que se vio acorralado por las pruebas de corrupción que salían a la luz. Los medios de comunicación y la opinión pública no tardaron en cuestionar la moralidad de los miembros del gobierno y su involucramiento en estos escándalos. Sin embargo, el peso de las acusaciones y las pruebas de su implicación directa en la distribución de comisiones ilegales hizo imposible para Torres seguir en su puesto. Aunque en un principio trató de mantener su postura y defenderse de las acusaciones, la presión de los partidos opositores y el clamor de la sociedad por una explicación clara terminaron por forzarle a hacer pública su decisión de abandonar el cargo. La dimisión de Torres fue inevitable, ya que las pruebas en su contra se acumulaban y su posición política se volvía cada vez más insostenible. Por su parte, el partido de extrema derecha Vox también se sumó a las exigencias de dimisión, subrayando la contradicción entre las declaraciones anteriores de Torres y las pruebas ahora reveladas. En un momento clave, Vox compartió en sus redes sociales un fragmento de la intervención de Torres en la Comisión de Investigación del Senado, en la que el entonces ministro negó rotundamente cualquier tipo de relación con Víctor Daldama, uno de los empresarios implicados en el caso. Durante su intervención en el Senado, Torres había afirmado categóricamente que, si se demostraba que había encubierto a algún comisionista o favorecido intereses privados, renunciaría inmediatamente a su cargo. Sin embargo, los mensajes revelados en El Mundo parecían contradecir por completo esas afirmaciones, ya que mostraban de manera explícita la implicación de Torres en las negociaciones que involucraban pagos ilegales destinados a Daldama. Vox aprovechó este giro para difundir el fragmento de la intervención del ministro, usando el lema «Dimite ya, ministro», en todas sus plataformas de comunicación. Este gesto fue un claro intento de alimentar la indignación pública y de posicionar a Vox como una alternativa política que luchaba por la transparencia y la ética en la política. Las filtraciones y el escándalo en torno a la figura de Torres abrieron una nueva fase en la crisis política que afectaba al Partido Socialista. A medida que las investigaciones sobre el caso Koldo avanzaban, las implicaciones de la trama de corrupción seguían expandiéndose, involucrando a más figuras del partido y dejando al descubierto una serie de prácticas ilegales que no solo perjudicaron a los ciudadanos, sino que también socavaron la confianza en las instituciones democráticas del país. Para muchos, la salida de Torres no solo representó el fin de una carrera política, sino el reflejo de un sistema que había permitido la corrupción en su interior, y que ahora se veía obligado a lidiar con las consecuencias de su propia descomposición. Las demandas de los partidos opositores, combinadas con la presión mediática y la indignación popular, fueron factores decisivos que llevaron a Torres a renunciar, pero el caso de la corrupción en la compra de mascarillas durante la crisis sanitaria dejó una marca indeleble en la política española. Y la figura del ministro se convirtió en uno de los símbolos de un escándalo que aún sigue evolucionando. A pesar de que Ángel Víctor Torres ha insistido en que su decisión de dimitir se basa exclusivamente en razones personales y de salud, específicamente debido a su diagnóstico de cáncer de próstata, la realidad es que su salida del gobierno se produce en un contexto mucho más complejo, que involucra una crisis política, judicial y mediática sin precedentes. La dimisión de Torres, aunque presentada como una decisión personal y motivada por su necesidad de afrontar un grave problema de salud, se ve oscurecida por el enredo de acusaciones de corrupción que han salido a la luz en los últimos meses.
La trama de corrupción en la que Torres se ha visto involucrado ha empañado gravemente su carrera política, y las evidencias que han surgido durante las investigaciones y las filtraciones de información han hecho que muchos cuestionen si la salud realmente es la razón principal detrás de su dimisión, o si su retirada obedece a un intento desesperado por evitar una mayor exposición pública y judicial ante las graves acusaciones que pesan sobre él. Aunque él mismo ha mantenido que su decisión es estrictamente una cuestión de salud, una parte significativa de la opinión pública considera que hay motivos políticos y judiciales mucho más profundos detrás de su salida. Por un lado, existen quienes defienden que la salud de Torres debe ser respetada, considerando que enfrentarse a un diagnóstico de cáncer de próstata no es una tarea sencilla y que, por lo tanto, su decisión de retirarse del primer plano político es comprensible y legítima. Desde esta perspectiva, su dimisión se ve como un paso necesario para que el ministro se concentre en su tratamiento y bienestar personal, sin las presiones inherentes al cargo que ocupaba. Sin embargo, este argumento no ha logrado calar completamente en la sociedad, ya que otros muchos consideran que la dimisión de Torres llega demasiado tarde, especialmente cuando se observa que, durante semanas, no fue capaz de aclarar su implicación en la trama de corrupción que ha sacudido al Partido Socialista. La falta de transparencia y las respuestas evasivas que Torres ofreció durante las investigaciones alimentaron las dudas sobre su comportamiento, y la filtración de pruebas que lo vinculaban con la trama de corrupción, como los mensajes intercambiados con Koldo García, lo colocaron en una posición incómoda que finalmente resultó insostenible. Su incapacidad para esclarecer de manera convincente su papel en la trama no solo dejó a la opinión pública en estado de incertidumbre, sino que también abrió la puerta a especulaciones de que su renuncia podría estar más relacionada con las presiones judiciales y políticas que con su salud. El caso Koldo, relacionado con la compra irregular de material sanitario durante la crisis del COVID-19, ha sido el epicentro de este escándalo. En este contexto, las pruebas que surgieron, entre ellas los mensajes de texto que Torres intercambió con Koldo García, mostraron que el ministro estaba involucrado en discusiones sobre la distribución de comisiones ilegales en torno a contratos públicos de alto valor. Las investigaciones que se siguen llevando a cabo apuntan a que Torres, en su rol como ministro, pudo haber facilitado, de alguna manera, el acceso a contratos públicos a cambio de sobornos y comisiones ilegales. Aunque la defensa de Torres insiste en que no estuvo involucrado de forma directa en las transacciones ilegales, los detalles que han salido a la luz apuntan a lo contrario. La magnitud del escándalo ha sido tal que muchos de sus colegas dentro del gobierno han comenzado a cuestionar su integridad, y la presión sobre él para que dimitiera se intensificó, convirtiéndose en una cuestión política que afectó no solo a Torres, sino a la estabilidad del Partido Socialista en su conjunto. Además, el contexto político de su dimisión ha añadido una capa de complejidad a la situación. El Partido Popular y Vox, los principales partidos opositores, no tardaron en aprovechar la oportunidad para arremeter contra el gobierno y exigir la dimisión inmediata de Torres. Ambos partidos aprovecharon el momento para movilizar a su electorado, utilizando el caso Koldo como un ejemplo de los fallos del gobierno socialista en cuanto a la gestión pública y la lucha contra la corrupción. Los ataques fueron especialmente duros, con el Partido Popular subrayando las contradicciones en las declaraciones de Torres y sugiriendo que su dimisión era una forma de eludir la justicia. Los mensajes filtrados entre Torres y García, en los que se mencionan pagos por un total de 12 millones de euros, fueron vistos como una evidencia irrefutable de que el ministro estaba al tanto de las prácticas ilegales y que, por tanto, su implicación en el caso no podía ser ignorada. La reacción de la oposición fue inmediata, con un llamamiento generalizado a la dimisión de Torres, tanto desde el Partido Popular como desde Vox. Este último incluso compartió en sus redes sociales un fragmento de la intervención de Torres en la Comisión de Investigación del Senado, en la que negaba tener relación alguna con los actores clave del escándalo. Vox, aludiendo a la contradicción entre sus palabras y las pruebas que surgieron, lanzó un fuerte mensaje en sus plataformas, exigiendo la renuncia inmediata del ministro con el lema «Dimite ya, ministro». Sin embargo, el caso Koldo no ha sido solo una piedra en el zapato de Ángel Víctor Torres, sino también un reflejo alarmante de las debilidades estructurales que atraviesan el sistema político y administrativo de España. La trama de corrupción que involucra a altos funcionarios y empresarios ha sacado a la luz una serie de fallos críticos en los mecanismos de control que deberían garantizar la integridad de los contratos públicos y la correcta gestión de los recursos públicos, especialmente durante un periodo tan sensible como la crisis sanitaria mundial. La falta de una supervisión rigurosa ha permitido que se desvíen fondos destinados a la salud pública, un sector clave en medio de una pandemia que ha afectado a millones de personas.
Estos descubrimientos han generado un profundo malestar en la sociedad, que se siente cada vez más desconectada y desilusionada con las instituciones que debería confiar para velar por el bienestar común. La revelación de pagos ilegales y la intrincada red de conexiones entre empresarios privados y funcionarios públicos ha puesto de manifiesto un sistema corrupto en el que el interés privado ha prevalecido sobre el interés público. Se ha puesto en evidencia que, en lugar de utilizar sus posiciones de poder para proteger a los ciudadanos, ciertos actores políticos y empresariales aprovecharon la crisis para enriquecerse a expensas de los recursos destinados a combatir la pandemia. Este escándalo ha marcado un hito en la historia reciente de la política española, ya que no solo ha dejado en entredicho a un miembro del gobierno, sino que ha puesto en tela de juicio la propia integridad del sistema político, que se ha visto superado por la falta de transparencia y el abuso de poder. La ciudadanía, que en su mayoría había depositado su confianza en los partidos políticos en el poder, ahora se siente profundamente traicionada, como si aquellos a quienes les confiaron el destino del país no hubieran hecho más que utilizar sus cargos como una oportunidad para enriquecerse. Este desencanto colectivo ha desencadenado un clamor generalizado por una mayor transparencia en la gestión pública, por la rendición de cuentas de todos los implicados en el escándalo, y por una reforma profunda en las prácticas de contratación pública que impida que situaciones como la que ha dado lugar al caso Koldo se repitan en el futuro. La falta de confianza en el gobierno ha puesto en evidencia las grietas en el sistema, lo que ha llevado a muchos a exigir una revisión exhaustiva de las políticas de control interno y a plantear la necesidad de un sistema más robusto que garantice la transparencia y la integridad en la gestión de los fondos públicos. Sin embargo, la salida de Ángel Víctor Torres del primer plano político no ha hecho más que dejar en el aire una serie de interrogantes sin resolver que seguirán acompañando la política española durante los próximos meses y años. La dimisión de Torres, a pesar de ser presentada como una decisión personal motivada por su salud, ha sido interpretada por muchos como una medida de autoprotección ante la creciente presión judicial y mediática. Aunque algunos sostienen que su retiro se debe a una cuestión personal y de salud, otros aseguran que su dimisión es un intento de evitar la exposición pública a las futuras revelaciones que se seguirán desvelando durante las investigaciones. La salida de un político de tan alto perfil como Torres no resuelve el problema de fondo, sino que deja abiertas múltiples incógnitas sobre la extensión de la corrupción y la implicación de otros miembros del gobierno. Aunque se haya intentado poner fin a este capítulo con la renuncia de Torres, el escándalo ha dejado una herida profunda en la política española, y es probable que las investigaciones sigan desvelando nuevos detalles y conexiones que afecten a otros funcionarios y políticos de alto rango. La crisis política generada por el caso Koldo tendrá repercusiones duraderas, tanto en la imagen pública del Partido Socialista como en la estabilidad del propio gobierno. A medida que los opositores aumentan la presión sobre el Ejecutivo, las instituciones españolas se verán sometidas a un escrutinio mucho más exhaustivo y exigente. Este fenómeno no solo afecta a la política interna, sino que tiene consecuencias directas sobre la forma en que los ciudadanos perciben a sus representantes y a las estructuras de poder que deberían velar por sus intereses. Los partidos de la oposición, como el Partido Popular PP y Vox, han aprovechado hábilmente la oportunidad para movilizar a su base electoral, atacando la gestión del gobierno y presentando el caso Koldo como un claro ejemplo de la corrupción inherente al Partido Socialista. Este tipo de retórica no solo refuerza la polarización política ya existente, sino que también fortalece la narrativa de que el gobierno ha sido incapaz de enfrentar la corrupción dentro de sus propios filas, lo que genera un sentimiento de desconfianza generalizada. Además, los partidos opositores han intensificado sus denuncias sobre la falta de acción efectiva por parte de los responsables de la crisis, argumentando que el gobierno ha intentado minimizar el escándalo en lugar de tomar medidas decisivas para depurar responsabilidades. Este clima de creciente desconfianza, alimentado por las acusaciones de corrupción, ha afectado especialmente la figura de Ángel Víctor Torres, quien, en su momento, fue considerado un miembro clave del gobierno. Su involucramiento en este caso ha deteriorado su imagen personal, y por extensión, la de todo el Partido Socialista. En la memoria colectiva de los ciudadanos, Torres quedará marcado como un símbolo de cómo los escándalos de corrupción pueden socavar la reputación de los políticos más poderosos, incluso aquellos que parecían intocables. La crisis de confianza ha dejado al descubierto que la corrupción, que inicialmente podría haberse percibido como un problema aislado, es en realidad un problema sistémico que afecta a las instituciones y a la estructura misma del gobierno, dejando una marca indeleble en el panorama político español.
Lo que en principio parecía ser un caso de corrupción relativamente pequeño y aislado ha evolucionado rápidamente hasta convertirse en un escándalo de dimensiones políticas colosales. Este giro ha puesto en peligro no solo la credibilidad de los implicados directamente, sino que ha afectado gravemente a la confianza de los ciudadanos en el sistema político en su conjunto. La imagen de los políticos y las instituciones españolas se ha visto gravemente dañada, y ahora la clase política se enfrenta al complejo reto de recuperar la confianza de una ciudadanía que exige respuestas claras, acciones contundentes y, sobre todo, una verdadera reforma del sistema. Los ciudadanos, que en su mayoría se sienten decepcionados por la gestión política y administrativa de este caso, esperan reformas sustanciales que garanticen que situaciones como la de Koldo no vuelvan a ocurrir. La demanda por mayor transparencia en la gestión pública es ahora más fuerte que nunca, y la presión para que el gobierno implemente cambios reales en sus estructuras de control y supervisión será un tema central en los próximos años. Mientras el Partido Socialista se esfuerza por recomponer su imagen y mantener el control dentro del gobierno, la oposición sigue capitalizando este escándalo para movilizar a su electorado y consolidar su posición. La narrativa del Partido Popular y Vox se ha centrado en la denuncia de la corrupción sistémica dentro del gobierno y en la exigencia de medidas inmediatas para depurar responsabilidades. Esto ha exacerbado aún más la polarización política en el país, con la opinión pública dividida entre quienes apoyan al gobierno y quienes rechazan su gestión. El caso Koldo no solo ha afectado a los individuos directamente implicados, sino que ha abierto un debate mucho más amplio sobre la integridad y la transparencia en la gestión pública. La falta de una respuesta efectiva por parte del gobierno y la incapacidad de manejar adecuadamente este escándalo han creado un clima de incertidumbre y desconfianza que podría tener efectos de largo alcance en la política española. En definitiva, el caso Koldo ha trascendido su origen como un simple escándalo de corrupción y ha provocado una crisis política de gran magnitud, que ha cuestionado los fundamentos mismos de la política en España. Este caso ha dejado al descubierto una serie de deficiencias en el sistema político que no pueden ser ignoradas. A medida que las investigaciones continúan y surgen nuevas revelaciones, la clase política española tendrá que enfrentarse a la realidad de que los ciudadanos ya no aceptan promesas vacías ni soluciones superficiales. La demanda de una mayor transparencia, de reformas estructurales y de un control más riguroso de los recursos públicos se hará más fuerte con el tiempo. El escándalo de Koldo ha puesto en marcha una reflexión profunda sobre la necesidad de restaurar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones democráticas, y ese proceso, aunque largo y complicado, se perfila como uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la política española en la actualidad.